Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones tocantes al segundo libro de Crónicas, por Roberto Aradillas, de la Iglesia de Selene, en San Luis Potosí. Dios las bendiga, hermanas. Recordando un poco, resumiendo lo que se habló en los capítulos pasados en la construcción del templo, vimos que el Señor ha preparado un lugar y ha preparado una persona idónea para consumar lo que es nuestra salvación, para consumar que yo pueda ir al cielo, para que cada una de ustedes puedan ir al cielo, para que sabe muy bien que no íbamos a poder nunca por nosotros mismos poder comprar algo de nuestra salvación, ni adherir años de nuestra salvación en nada. No podemos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero también nos habla de que la gracia, el regalo de Dios es vida eterna. Hubo una persona, hubo una propiciación, hubo alguien escogido y alguien idóneo y totalmente capaz en toda la historia y en toda la humanidad, a alguien que pudo y es el único, que es el gran Salvador, el único camino, la única verdad y la única vida. Y dice la palabra aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que la oscuridad. Y nos está hablando en su sabiduría que tenía Salomón, la sabiduría que él demandó al Señor, la ciencia, el conocimiento. También nos habla de que la única forma de poder acceder al Señor es en una oración, es hablar directamente con Él, es un ruego, es una humillación, y no una humillación de altivez o estar en el suelo tirado. Es una humillación de saber que el único que nos puede ayudar, el único que nos puede cuidar, el único que nos puede consolar, el único que nos puede proteger, y como ya vimos, el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Solamente es ir a la fuente, ir hacia el único lugar, y nos ha dado esta forma de comunicarnos gloriosa, de tener ese acceso libre al Señor por medio de la oración. Y esto lo se ve desde el principio. Hemos visto a muchos siervos en la palabra del Señor que han orado al Señor, y la forma en que lo hacen es en un clamor, es en el lugar adecuado, buscarlo. Sabemos que no vamos a buscarlo ni a encontrarlo en un lugar en el que no estemos bien. No lo vamos a encontrar ni nos va a escuchar en un lugar donde nosotros estemos haciendo mal. Si nosotros hemos hecho algo y no hemos confesado, el Señor también no nos va a escuchar. Entonces, también dice que lo que podemos o lo que tenemos que hacer cuando oramos es recordar sus promesas. Aquí dice en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, en los versículos 4 y 10, en el 4 dice: y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar la casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. En el versículo 10, y Jehová ha cumplido su palabra, que había dicho: pues levantéme yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Es acercarnos al Señor recordando de dónde hemos sido sacados, recordando la gracia que ha tenido el Señor con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, recordando todo lo que el Señor nos ha salvado, todo lo que el Señor nos ha cuidado, todo lo que el Señor nos ha curado en una enfermedad, todo lo que el Señor nos ha consolado en
en un asunto, en un problema de nuestra vida, en una tormenta de nuestra vida que pudimos haber pasado, de una pérdida, de una muerte de algún ser amado, en una pérdida de trabajo, en una pérdida económica, en una pérdida de un hogar, de una casa. Todo eso debemos de recordarlo sabiendo que el Señor siempre ha estado ahí, siempre ha provisto. Nos habla también que es reconocer las bendiciones que nos ha dado el Señor y que no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Y nos habla también de una gracia abundante derramada a nosotros los que caminamos delante de Él. Y eso lo podemos ver en el versículo 14 de Crónicas 6. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo tu corazón. Es reconocer mi condición y mi indignidad, que mi Dios santo y poderoso viva en mi corazón. En el 18 lo podemos ver. Mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que he edificado. Es, como les digo, hermanas, reconocer y no dar crédito a pensar como un Dios, como el único Dios santo, el único Dios omnipotente, el único Dios omnisciente, el único Dios que todo lo ve, el único Dios que es puro amor, el único Dios que ha sido mi gran Salvador, pueda vivir conmigo, pueda tener una comunión conmigo directamente. Y así es lo que está reconociendo el rey Salomón. ¿Quién soy yo? No soy nada, soy lo más vil, soy lo más no soy nada en el mundo, no soy fuerte, no soy nada. Y él, siendo un rey, reconocía eso. ¿Cómo podemos tener y contener al Dios que los cielos no lo pueden contener? También nos dice que es rogar por cada uno de nuestro prójimo, nuestra familia, rogar por nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cónyuges, rogar por la iglesia, rogar por cada uno de nuestros hermanos cristianos, rogar que Dios los cuide, que Dios los prospere, que Dios los levante, que Dios los haga volverse a ellos. Dice en el 23, tú irás desde los cielos y obrarás y juzgarás a tus siervos. En el 24 dice, si tu pueblo Israel cayere delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Está hablando también de que si nosotros rogamos, nosotros podemos pedir por nuestra familia, nosotros pedimos gracia para ellos, y pedimos y sabemos que si ellos se arrepintieren, que si ellos confesaran al Señor, Él los va a perdonar, Él los va a acercar. No estamos hablando de un Dios al que le podemos dudar. Con el Señor no se duda. Él siempre ha cumplido sus promesas y siempre las seguirá cumpliendo. Es lo que podemos ver ahora en el capítulo 7. En el empiezo dice 7:1, y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchió la casa. Aquí podemos ver que cuando él ya terminó de orar y nos enseña qué poder tiene la oración a nuestras vidas y a nuestras almas, no es solamente el que Él conteste oraciones, porque sabemos que el Señor contesta oraciones conforme a lo que Él piensa que es lo mejor para nosotros, pero para nuestras almas hay un cambio y hay un gozo muy fuerte. Dice en el capítulo 1, en el versículo 1 de este capítulo 7, y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchió la casa. Nos habla de la presencia de Dios, nos habla de que cuando nosotros estamos en una oración, el Señor
está presente, Él está escuchándonos. Debemos siempre saber que cuando nosotros oramos y nos acercamos al Señor en un corazón humillado, en un corazón contrito y humillado, dice: no lo despreciarás tú, Señor. No, Él va a estar, Él está presente. Es como un padre cuando nosotros nos acercamos a Él y Él no nos desecha, Él está atento a escucharnos. En el versículo 3 dice: y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, confesando a Jehová y diciendo: que es bueno, que su misericordia es para siempre. Nos habla también que el espíritu de adoración se presenta en el corazón de los oradores. Dice que el Señor busca adoradores, que lo busquen en espíritu y en verdad. Como les digo, hermanas, si nosotros nos acercamos en un pecado, nos acercamos en una situación en nuestra vida que no le agrada al Señor, el Señor no va a contestar, el Señor no va a escuchar. El Señor Él demanda a todos los hombres que nos arrepintamos. Pero cuando pasa eso, cuando nosotros nos acercamos en una forma en la que agrada al Señor, dice que Él se presenta en el corazón de cada uno de nosotros. En el versículo 5, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Ser constantes en oración, ser constantes en acercarnos al Señor, en comunión con Él, también despierta la generosidad en cada uno de sus adoradores. Nos despierta a cada uno de nosotros el querer dar, nos despierta a cada uno de nosotros el hacerlo con gozo, a ayudar a los hermanos con gozo, a hacer la obra del Señor con gozo. Cuando uno va a predicar o cuando uno va a compartir o a enseñar o a hacer algo para los domésticos de la fe, como dice la palabra, y elevamos una oración antes, el Señor nos da gozo en nuestra alma, nos da ese gozo de poder servir a los demás. Dice en el versículo 6: y los sacerdotes asistían en su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para confesar a Jehová que su misericordia es para siempre. Cuando David elevaba por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tañían trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Impulsa a un pueblo a servir al Señor. Una vez que lo recibe, hay que usarlo en favor de otro. Hermanos, cuando somos unas personas de oración, cuando somos hombres o mujeres de oración, cuando somos predicadores o servidores del Señor, que son oradores, que demuestran que somos oradores, impulsa que el pueblo también sirva, impulsa que la iglesia sirva, impulsa que cada uno de nosotros tengamos esa gozo en servir al Señor. Dice el versículo 7: también santificó Salomón en medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y los cebos de los pacíficos, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos y el presente y los cebos. Produce un anhelo ferviente de la salvación de Dios y permanecer en ella. Dice la palabra que en el Nuevo Testamento que cuidemos nuestra salvación con temor y fervor, en temor y temblor. Entonces, también nos inclina la oración a que nosotros cuidemos nuestro andar cristiano, que nosotros estemos en las cosas del Señor, que no nos desviemos, que no nos deslicemos. Si nosotros no practicamos la oración, si nosotros no tenemos un acercamiento al Señor diario o un acercamiento al Señor en comunión con Él, ¿cómo podemos nosotros manejar nuestra vida como es? ¿Cómo podemos nosotros ser consolados? ¿Cómo podemos nosotros ser redarguidos? ¿Cómo podemos nosotros ser perdonados?
si nosotros no practicamos la oración, si no hacemos de la oración un hábito, no podemos tener un silencio con el Señor. Es pensar que como nuestra familia, estar viviendo con ellos y no hablar con ellos en días o en meses. Así es con el Señor también, Él pide que uno nos acerquemos a Él, pide que nosotros le confesemos a Él los pecados, pide que nosotros le pidamos protección, le pidamos consuelo, le pidamos sabiduría, le pidamos lo que pidió el rey Salomón, ciencia, cómo poder cuando se acerque a alguien y nos quiera hablar de algo, de alguna doctrina que no está bien, y cómo poder contestar a él si no leemos la palabra y si no tenemos una oración. Hermanos, podemos estar leyendo mucha palabra, pero si no tenemos oración con el Señor para que pedir bendición, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer con esa palabra. Dice la Biblia que el diablo sabe mucho la palabra, pero entonces solamente a nosotros nos ha dado la capacidad o los ha capacitado para que podamos hacer uso de la palabra del Señor. Pero si no pedimos dirección, si no pedimos sabiduría, si no pedimos cómo hacerlo, de nada sirve tener tanta ciencia si no tenemos nosotros esa comunión con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Y en el 10, por último, en el versículo 10 de este capítulo 7, y a los 23 del mes envió el pueblo a sus estancias, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Hermanos, ¿cómo podemos pedir beneficios? ¿Cómo podemos pedir bendición? ¿Cómo podemos pedir que el Señor oiga nuestras oraciones si no lo pedimos? Pero cuando el Señor contesta, cuando el Señor oye nuestra oración y nos da ese privilegio de contestarla y obrar en darnos bendiciones, dice que uno está alegre y gozoso de corazón por los beneficios, no por las cosas que nos den materiales ni nada de eso. El Señor nos da gozo en bendiciones espirituales, que es lo que nosotros debemos de pedir directamente. Gracias al Señor porque nos permite estar en una constante forma de comunicación con Él, y la única es con oración. Él nos dejó la oración. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidiéramos, sabemos que tenemos la confianza con Él, tenemos la confianza de que Él nos va a escuchar, tenemos la confianza de que si nos acercamos limpios de corazón, limpios en el alma con nuestro Señor, y nos acercamos como debemos acercarnos, como por ser sus hijos, el Señor nos va a escuchar y nos va a contestar conforme a lo mejor para nosotros, conforme a su gran voluntad. Dios les bendiga, hermanos.